1928 contaba ya con 912 agencias y 1.252 surtidores. Las ventas de naftas habían pasado de 679.000 litros en 1922 a 100 millones de litros en 1928 y las de querosén de 427.000 litros a 25 millones y medio de litros en el mismo periodo. Bueno, ya para fines de la década del 20, todo el trabajo que hacen, por un lado YPF y por otro lado estas grandes empresas que eran las que tenían la mejor tecnología, por otro lado, ¿no? Las grandes petroleras internacionales, entran a Comodoro, entran a Neuquén, aparece también una explotación en Salta, dominada por la Standard Oil. En abril de 1928, Irigoyen fue elegido presidente por segunda vez. Un año más tarde, llegarían malas noticias del exterior. Una brutal caída en la bolsa de Nueva York haría tambalear a la economía mundial. A partir de la crisis financiera, el modelo agroexportador que había ubicado a la Argentina entre los primeros países proveedores de materia prima del mundo entraría en un periodo de decadencia. Como si fuera poco, la situación política del presidente se agravaba. Con casi 80 años, el caudillo radical ya no era el mismo, y la situación de la Argentina y el mundo eran muy diferentes a los de los años de su primera presidencia. Mientras tanto, la relación entre Irigoyen y Mosconi no era buena. Mosconi era un ícono del nacionalismo petrolero, pero era también un funcionario identificado con Alvear. Reconocía a Irigoyen como un defensor del petróleo estatal, pero tenía una visión negativa sobre su gestión petrolera. Pese a presentar su renuncia reiteradas veces, Mosconi siguió al frente de la empresa estatal entre 1928 y 1930. En 1928 y 1929, Enrique Mosconi se dedicó a viajar por el continente con el objetivo de impulsar una política petrolera latinoamericana. Así nacieron a imagen y semejanza de YPF, ANCAP en Uruguay, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Petrobras en Brasil y Pemex de México. Su prolífica trayectoria y una conducta ejemplar le otorgaron un prestigio internacional no siempre valorado fronteras adentro. En septiembre de 1930, el gobierno de Irigoyen finalmente cae. Un golpe de Estado, liderado por el general José Félix Uriburu, rompe por primera vez la legalidad democrática e inaugura una triste etapa de nuestra historia signada por las intervenciones militares. El irigoyenismo denunció las relaciones entre los golpistas y los intereses petroleros, especialmente la norteamericana Standard Oil. Se esperaba que Uriburu favoreciera a los intereses extranjeros y dejara de lado el proyecto de nacionalización y monopolio petrolero. A pesar de que estos vínculos existieron, no hay pruebas de una participación decisiva de las petroleras internacionales en el golpe. Mosconi fue una de las primeras víctimas políticas del gobierno de Uriburu. Se le inició un sumario por la supuesta aplicación indebida de fondos de YPF y después fue enviado a Europa en misión profesional. Cuando volvió, ya bajo la presidencia de Agustín P. Justo, fue nombrado director de tiro y gimnasia del ejército. En 1933 se retiró del ejército. Poco después publicó su libro El petróleo argentino y la ruptura de los trusts petrolíferos inglés y norteamericano el 1 de agosto de 1929, donde por última vez levantaba las banderas antitrust. Murió en Buenos Aires el 4 de junio de 1940. Tenía solo 9 pesos en su cuenta bancaria. Se hicieron estudios geológicos, pero no tuvieron éxito. La pelea importante por el petróleo argentino se dio en Salta, contra la Standard Oil, la petrolera más grande del mundo. En Salta, la Standard Oil, a diferencia de Comodoro y Huínculo, o sea, Chubut y Neuquén, en donde había sido el Estado el descubridor y el que llevaba la batuta de las cosas y los privados trataban de colarse ahí, en Salta
el desarrollo inicial del petróleo lo hizo la Standard Oil, que además tenía pozos en Bolivia en el mismo yacimiento, o sea, divididos por un límite, pero entonces ya sabía que ahí había petróleo, hizo acuerdos con el gobierno salteño y empezó a desarrollar la explotación. Durante el gobierno de Uriburu, el interventor de Salta había firmado un contrato de explotación a favor de la Standard Oil. Ese contrato fue anulado, pero en marzo de 1932, la Corte Suprema ratificó las concesiones en territorio salteño. YPF contraatacó negociando otro contrato que bloqueaba el avance de la Standard. Este nunca entró en vigencia debido a que el Parlamento salteño impuso condiciones inaceptables para YPF. Salta contraatacó y firmó entonces un nuevo acuerdo con la Standard Oil que, sin perder tiempo, comenzó a construir un oleoducto y montó campamento en Tartagal. La pelea parecía perdida para YPF. Luego de 10 años de disputa, la Standard Oil firmó un convenio para abandonar el país el último día de 1936. Vendía todos sus activos locales a YPF y sus empleados pasaban a la estatal. Además, se comprometía a no reingresar en el mercado por 15 años. El acuerdo incluía una cláusula que afirmaba que debía ser ratificado antes del mes por el presidente y el Congreso. Cuando esto finalmente se hizo, el 21 de enero de 1937, ya era tarde. La Standard había hecho uso de la cláusula y se había quedado en el país operando en la refinación y venta de combustible al público hasta nuestros días con la marca Esso. El Estado obtuvo el control de los hidrocarburos, pero nunca se logró expulsar a las petroleras transnacionales. Gracias al control de las importaciones, la segunda mitad de la década de los 30 fue una etapa de esplendor para YPF. Aunque el monopolio del Estado no se concretó, las empresas privadas fueron relegadas a un rol secundario. Se instalaron nuevas refinerías en Mendoza, Salta y Santa Fe y se amplió la de La Plata. Gracias a estas inversiones, YPF triplicó su capacidad de procesamiento. En 6 años, la producción creció un 250%. YPF se asoció con el Automóvil Club Argentino para llevar adelante ese proyecto. A fines de la década, YPF tenía estaciones de servicio y surtidores en todo el país. Luego de 17 años de proscripción, un candidato del peronismo fue electo presidente, Héctor Cámpora, quien renunció a menos de 2 meses de haber asumido y llamó nuevamente a elecciones. Finalmente, Juan Domingo Perón regresó al poder, esta vez acompañado por su esposa, María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabel. La situación económica del país era crítica. La inflación superaba el 60%. El nuevo gobierno puso en marcha un programa económico de estabilización que incluyó el congelamiento de precios y salarios. Paralelamente, los precios de las exportaciones argentinas subieron.